tratar de ser puntuales, aun cuando en la sesión de la mañana nos pasamos una hora más. Entonces comprenderán que quienes estamos desde la mañana sí estamos un poco cansados ya. Pero amigos, especialmente del Comunitario Cerritos y queridos compañeros profesores, sean bienvenidos a esta sesión que va a estar muy animada, muy entusiasta. No tenemos danzas ahora, me han preguntado si vamos a tener las danzas, si vamos a tener la chirimía del Comunitario Cerritos. No, eso fue el día de ayer. Ahora lo que pretendemos hacer es un conversatorio sobre qué significa ser egresados de una institución educativa como el Comunitario Cerritos, como el INEM, como cualquier institución educativa donde hemos elaborado profesores que queremos nuestra profesión, que queremos la ciencia de la pedagogía, que es la ciencia propia de los maestros, que es el campo del conocimiento donde nosotros nos movemos, ¿no?, para producir no solamente más ciencia, sino principalmente para producir más ser humano, para producir una sorpresa en el universo. No son los mismos carros, no es el Ford, no es el Chevrolet, no es un par de camisas, no es un vestido, no es un edificio, no es una carretera, no es un puente, es un ser humano lo que nosotros como maestros producimos, y por eso los hemos querido invitar muy especialmente a ustedes que van a ser ya egresados de una institución educativa y que llevan ya dentro de sí la herencia de cada uno de los profesores. Unos hemos sido malos, otros han sido buenos, unos hemos sido alegres, otros han sido tristes. Cada profesor tiene su vida también particular y es también un ser único en el universo, como ustedes entonces ahora lo comienzan a hacer. Y lo que queremos es que al ser egresados, ¿no?, tengan esa capacidad de reavivar en ustedes mismos, en primer lugar, todas sus potencialidades, toda su capacidad nueva de ser inteligente, de ser un artista, de ser un deportista, de ser un científico o de ser un vago, ¿no? También vale en la existencia ser vago, ser un suicida, ¿no? O sea, el ser humano es tan múltiple, es tan diverso, es tan sorpresivo que no sabemos lo que pueda suceder. Pero ¿qué esperamos que sea en cada uno de ustedes precisamente lo mejor? Que sea lo superior, que sea lo que se puede, ¿no?, en algún momento entrar a valorar y a querer mucho más, como nos ha sucedido a nosotros mismos. Entonces, en una primera parte, no quiero contarles que la pedagogía de la complicidad, que yo le llamo principalmente a mi experiencia, es porque al ser maestro yo comencé a darme cuenta que los estudiantes tenían, no cada uno, una particular forma de vivir, de expresarse, de amar, de sentir, y también por supuesto de leer y hasta de pensar, ¿no? Sin embargo, cuando el estudiante ya comienza a dejar de ser niño, para poderse afirmar, y así lo han escrito muchos psicólogos, ¿no?, y así lo han escrito hasta grandes novelistas como Dostoyevsky, ¿no?, en una de sus principales novelas de los hermanos Karamazov, hace que uno de sus personajes en algún momento diga que todos, al nacer a nosotros mismos, hemos querido dentro de nosotros mismos matar a nuestros padres, ¿no? Y así lo afirma, ¿no?, la psicología, ¿no? Para poderse afirmar un adolescente, ¿qué es lo que hace? Negar a su papá, negar a su mamá. Después que, como lo explica el mismo Freud, al comienzo ha querido parecerse a su mamá o parecerse a su papá. Pero llega el momento en que ya no quiere parecerse ni a su papá, ni a su mamá, ni a su maestra, ni a su maestro, ni a su hermano, ni a nadie. Quiere parecerse a sí mismo. Y comienza a entender que para ser él mismo tiene que ser muy particular, muy singular. ¿Y qué es lo primero que encuentra? Negar al otro. Entonces niega al papá, no le hace caso a la mamá, burlarse del profesor en una clase es de las cosas mejores que uno puede hacer, ¿no? Y entonces no sé si ustedes se acuerdan o se han fijado que cuando a veces estamos en clase, ¿no?, y estamos todos atentos y el profesor está bien concentrado y a veces el profesor también se pone nervioso porque llega cansado, porque no sabe bien el tema, porque le van a preguntar alguna cosa, entonces algunos salen con un chiste y todo, ¡guau, guau, guau, guau! Entonces se ríen del profesor. Entonces en ese momento uno es uno mismo, me burlé del profesor, yo por ejemplo me sentía muy firme cuando lograba hacerle ojitos a los profesores, ¿no? Eran unos maestrillos jesuitas y entonces eran muy puros, muy castos, muy puritanos,
y donde era prohibido enamorarse y prohibido picar el ojo y todo. Yo me les quedaba viendo y les picaba el ojo y entonces los distraía. ¿Este muchacho qué está haciendo? ¿Qué pretende? Pero entonces me parecía que era pues una pilatuna, ¿no? Algo sorprendente que yo hacía y que me estaba reafirmando, me estaba volviendo singular. Entonces yo comencé a comprender eso y dije, ¿cómo hago yo para vencer esa barrera? Entonces volverme cómplice, ¿no? Entonces ser tan cómplice del estudiante que yo me ponía a la par de ellos, ¿no? A precisamente a burlarme de las cosas, de las normas, a burlarme de lo establecido y a decirles que sí, que valía la pena burlarse de eso y criticar al profesor y criticarse a la mamá y criticar a todo el mundo y ser libre y volarse a veces de la clase y volarse del colegio o comenzar a escribir cosas bien raras, ¿no? En la clase en lugar de estar tomando los apuntes que decía el profesor y le decía que me parecía que también eso era genial y que yo así también lo comprendía. En la actualidad algunos lo plantean como ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y hay una experiencia bien bonita que han comenzado a hacer en unos congresos, ¿no? Internacionales, precisamente de búsqueda de paz, donde todos se quitan los zapatos, se intercambian los zapatos para sentir, ¿no? El zapato del otro como ejercicio, como un ejercicio, pues, ¿no? Muy didáctico de qué es, en qué consiste ponerse en el zapato del otro. Eso es lo que yo llamaba precisamente la pedagogía de la complicidad, volverme cómplice del estudiante. Usted vale, usted es mucho mejor que su papá y usted es mucho mejor que su profesor, ¿no? Entonces en alguna ocasión me acuerdo yo en un debate entre más de 150 profesores que éramos en el INEM, se debatía precisamente que a los alumnos había que tenerlos en su puesto y en su lugar, ¿no? Que nunca había que dejarlos, pues, ¿no? Que fueran irreverentes, que fueran rebeldes. Y que por lo tanto había que siempre mirarlos con lupa, que eran pequeños cerebros, ¿no? Y me acuerdo Carlos Alfonso, que fue estudiante del INEM en esa época, de Judith Estrada, que una gran profesora, ¿no? Que hablaba 3, 4 idiomas, se había formado en Europa, había sido monja y llegó a ser precisamente profesora del INEM. Y una gran mujer de una sensibilidad tremenda, una gran artista, ¿no? Pero en ese aspecto pedagógico ella decía que no había que cederle a los estudiantes. Pues en esa intervención que ella hizo de que había que verlos con lupa, fue cuando se me ocurría a mí que no, que por el contrario, no, había que ver a los estudiantes con lentes con telescopios, porque eran así, eran como estrellas fugaces, no como supernovas, no como estrellas que se ven apenas titilar, pero de pronto de ahí, de esa estrellita que apenas está titilando, ¡pum!, puede salir una supernova, puede salir una nueva estrella, una nueva galaxia, algo sorprendente, que sin duda ninguna tiene que ser superior a mí. Entonces comencé a comprender que la pedagogía era principalmente eso. Yo estudio, yo investigo, yo escribo, yo pienso, pero para que mi estudiante sea superior, muy superior a mí. Y por eso yo en algunos momentos, aun cuando era un gran amigo y los sabios y los saludo y los quiero y los abrazo, pero en algún momento yo era supremamente exigente. Usted tiene que escribir mejor, usted tiene que llegar a ser un profesional mejor. Si yo lograba leer, estudiar 6 horas diarias, usted tiene que hacerlo 8, 10 horas diarias, ¿no? Y tiene que comprender que para ser superior, que para ser profesional, que para ser escritor, para ser ingeniero, para ser médico, ¿no? Para ser artista, cantante o un gran futbolista, usted tiene principalmente que trabajar por usted mismo, trabajar desde su disciplina, desde su perspectiva, ¿no? Desde su amor a sí mismo, a su familia, a la vida, a su país, ¿no? A su tierra, a su pueblo, a su ciudad, a Pereira. Por eso Pereira se vuelve en algún momento, ¿no?, parte fundamental de lo que yo comencé a escribir y a cantar y a hacer cancioncitas y a hacer poemitas, ¿no? Donde Pereira y el paisaje de Pereira y el Alto del Nudo, ¿no? Y los mangones, ¿no?, de la Plaza Bolívar comenzaron a ser importantes para mí porque son la expresión, lo que hace visible, ¿no?, a mi ciudad, ¿no?, esta ciudad que me ha acogido en sus brazos y donde he podido realizar esos sueños, ¿no?, y ese trabajo de ser precisamente pedagogo, de ser maestro. El conversatorio entonces va a versar sobre esto, ¿no? Carlos Alfonso Zuluaga es el secretario general de la Universidad Tecnológica. A él sin duda ninguna se le debe lo mucho que esta universidad, ¿no?, ha crecido, de ser una pequeña universidad, o cuando yo vine a ser
una licenciatura en física, matemática, y que nos tocaba cuando llovía salir a empantanarnos porque no era posible, pues no salir, sino no había ningún acceso pavimentado hacia la universidad, y solamente había el bloque de administración y unos bloques que ustedes ahora conocerán al frente de administración. Y entonces a veces cuando llovía venteado se mojaba todo el corredor, los salones, ¿no? A veces los profesores entonces ya no podían venir a clase porque trabajaban en otros colegios, y al llover entonces no entraban buses. Entonces los que veníamos temprano a clase nos tocaba encerrarnos acá. Ahora ustedes van a tener la oportunidad, o ya la tuvieron pues en parte, de ver hasta dónde ha llegado esta universidad, y yo estoy seguro, eso ya pues no es para publicarlo, ¿no? ni para difundirlo, porque yo sé que él ha sido muy modesto en esto, que Carlos Alfonso ha sido parte fundamental, ¿no? como secretario de Educación de esta universidad, y él, como ustedes, también hizo grado 10, hizo grado 6, y también hizo teatro, y también hizo poesía en el INEM Felipe Pérez, y entonces por eso él tiene mucho que hablarnos de eso. Ahora es un gran profesor, es un abogado, ¿no? Tiene con posgrado ya, ¿no? en diferentes especialidades de la jurisprudencia, y entonces ¿quién más indicado que él, y que está aquí, que nos ha facilitado este auditorio durante este día, para que podamos hacer precisamente estos conversatorios, este encuentro pedagógico departamental? ¿Quién mejor que él para que entonces nos introduzca en ese mundo de una pedagogía, ¿no? innovadora, de una pedagogía de la complicidad, pero sobre todo del sentido de ser un egresado, ¿no? de instituciones educativas donde hay profesores que viven su profesión, que quieren no solamente su profesión, sino que quieren principalmente a los estudiantes como seres vivos que pueden ser muy superiores, muy mejores que cada uno de nosotros. Carlos Alfonso, bienvenido. Además, tienen que saber que es un locuaz profesor. Epa. Ay, la pasta. Después leemos esto después. Ahora sí. Es que no me gusta estar muy atrapado en esas cosas, es mejor como venir a pasearme aquí para mirarlos más de cerca. Así me deja dormir menos. Yo le agradezco mucho a Carlos Racay por esas palabras tan generosas y calumniosas que pronunció sobre mí. La verdad es que yo no soy sino un enamorado de lo que hago, y esa es mi gran fortuna. Yo soy primero una persona falsamente modesta, porque yo soy el más, o sea, no hablando de los pelados, ¿verdad? Carlos, Yo podría preguntarle Carlos. a ustedes, ¿alguien me puede decir qué es Mebetima Husauneblu? Mebetima Husauneblu. No. Don Carlos, ¿cómo está? Pues eso me lo enseñó a mí un profesor en el INEM, cuando yo estaba haciendo primer año de bachillerato. Hola, Carlos, ¿qué le dice? Mebetima Husauneblu. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El sistema solar, él nos lo enseñó con la frasecita Mebetima Husauneblu. Entonces uno tiene, dijéramos, en la pedagogía, uno tiene gente que lo marca, gente que lo marca. Algún profesor ya en la universidad me decía, mire, la gente cree que estudiar Derecho es tener una excelente memoria, y resulta que para estudiar Derecho usted no tiene que tener una excelente memoria, sino una muy buena y aguda inteligencia. Entonces, para que ustedes sepan qué es el poder jurisdiccional, acuérdense de lo que responde la generalidad de las personas. ¿Cómo estás? Regular. Regular la función jurisdiccional del Estado. Eso es el aparato judicial. Eso es la jurisdicción. Regular la función jurisdiccional del Estado. Bueno, resumiendo, eso se llama conocimiento significativo. Conocimiento significativo. Y el gran problema que tenemos los profesores es que los profesores estamos atrapados en unos currículos. Estamos atrapados en unas listas de chequeo que hay que cubrir.
Y los profesores, además, también somos, como lo decía con sobrada autoridad Carlitos, perdonan, tono coloquial, con mi maestro Carlitos, le dije Está después de tomando muchos cortarla, años, con cortarla. nosotros los profesores, atrapados en esas listas de chequeo y atrapados en esas cosas, también estamos llenos de dioses y demonios. Nosotros quisiéramos encontrar siempre un profesor completamente escéptico, que fuese completamente alejado de los tropiezos de la vida, del mal genio, de la injusticia, del prejuicio, de no sé qué, pero nosotros somos eso, también somos prejuicio, también somos vicio, virtud, somos seres humanos, tal cual, nada más y nada menos. Yo hace más de 25 años, no se nota, estas canas es que me pinto el pelo, hace más de 25 años soy docente universitario, he trabajado en todas las universidades de la ciudad y de la región vecina. Yo soy profesor de posgrado de la Universidad de la Gran Colombia de Armenia desde hace muchos años y he participado en, bueno, ya unos cuantos congresos nacionales e internacionales sobre el derecho, sobre la justicia. Pero mi gran resumen no es todos los títulos que tenga, no es los logros que uno haya podido tener, ni siquiera los 3 salarios mínimos que me pagan a mí como secretaria general. Miras que no son 3 salarios, un poquito más. Pero no se puede confesar más, porque ¿quién dice que aquí no haya alguien de la DIAN? Entonces mejor, digamos que el gran resumen de mi existencia no es sino un solo, y es que yo soy un ser absolutamente afortunado, porque hago lo que quiero, estoy en lo que yo amo. ¿Cuál es el secreto de su éxito, doctor Zuluaga? Pues que yo soy un pobre tipo que soy feliz haciendo lo que me tocó hacer. Entonces, dijéramos que el primer referente que uno debe tener en la vida es el conocimiento significativo, es decir, qué es lo que a mí me interesa. Y uno tiene que desarrollar habilidades y destrezas para encontrar qué es lo que le interesa. Yo alguna vez me pregunté, yo no sé nada de astronomía, pero me hice la siguiente pregunta: hola, ¿por qué los planetas son redondos? ¿Y por qué no son triangulares? ¿Por qué no son triángulos? ¿Por qué no son cuadrados? ¿Por qué no son paralelepípedos? Son todas circunferencias. ¿Por qué? No hay ninguna posibilidad de generar conocimiento si usted no se indaga, si usted no se pregunta. Eso no podría ser sencillamente descubrir el teléfono y llamar a un astrofísico y decirle: oíste, contame una cosa, yo tengo esta inquietud, ¿por qué eso es así? Normalmente uno lo que hace es formularse una pregunta porque algo le interesó, lo inquietó, le llamó la atención. ¿Verdad? ¿Por qué los colibríes son capaces de volar verticalmente y a derecha, a izquierda, abajo, arriba? ¿Por qué los otros no? No puede hacerse preguntas de acuerdo a lo que ve en la vida. Pero definitivamente no se hará preguntas sobre cosas que no le interesan. Yo difícilmente podré preguntarme alguna vez: hola, ¿cómo es la lógica de funcionamiento del Dow Jones? Los temas de economía y de la bolsa y de la especulación financiera son temas muy lejanos de mi ámbito de interés. Yo odio cansar a la gente. Yo tuve todo tipo de profesores en mi vida. Tuve profesores que eran seres hieráticos, casi sobrenaturales, que hablaban y